Mis amados hermanos, buenos días. Que la paz del Cristo gobierne en vuestros corazones, diría nuestro amado Casiodoro de Reina en su época, en su tiempo. Que la paz del Cristo gobierne en sus corazones. Vamos a ir, por favor, a una cita en esta mañana. El título que nos va a guiar en este precioso día: dedicados. Y hemos hablado, según la Escritura nos muestra, desde el lunes que iniciamos en esta semana, acerca del dedicar para Dios y buscar a Dios. Vamos a ir a una cita en el Salmo 146, por favor. Salmo 146. El día de ayer iniciamos en el Salmo 145 y decíamos que íbamos a continuar hacia otra cita y ahí nos detuvimos. Salmo 146, versículo 5. Dice la Escritura: dichoso aquel cuyo auxilio es el Dios de Jacob. Dichoso aquel cuyo auxilio es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Yahweh Dios. Cuya esperanza está en Yahweh Dios. Es decir, en ese momento de aflicción o de necesidad, ¿en quién nos refugiamos? ¿A quién buscamos? ¿Quién es nuestra esperanza? Yahweh Dios, decía este salmista anónimo, porque Él hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Él guarda la verdad para siempre. Él hace justicia a los oprimidos. Yahweh da alimento a los hambrientos. Yahweh pone en libertad a los prisioneros. Él es el que hace todas estas cosas. Y cuando nosotros hablamos de prisioneros, nos remitimos inmediatamente a la guerra. Algo que te limita, algo que te encierra, algo que no te deja salir, algo que encierra, circunscribe tu voluntad o tu libertad a un determinado círculo. Pero dice el Señor aquí, a través de este salmista, Él es el que pone en libertad a los prisioneros. El día de ayer, según el Salmo 145, versículo 14, veíamos cómo la Escritura nos dice: Yahweh sostiene a todos los que caen y endereza a todos los encorvados. Es decir, aquellos que se sienten oprimidos, afligidos, Él los endereza y los hace resurgir para que, depositados en Él, puedan encontrar en Dios su propósito. Versículo 8 del Salmo 146 es hermoso porque nos dice: Yahweh abre los ojos a los ciegos, y nuevamente Yahweh endereza a los encorvados. Yahweh ama a los justos. Versículo 9, Él cuida de los necesitados, sustenta a los huérfanos y a las viudas, hunde en el camino a los inicuos. Yahweh reina para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Y ahora sí, a mí me gustaría remitirme a generaciones pasadas, porque ese mismo Dios que nosotros tenemos hoy es el mismo Dios que ha visitado a su pueblo desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac. Ellos son testimonio histórico y testimonio viviente a través de las generaciones de la obra de Dios en ellos. Un Dios de liberación, un Dios que les sustentó, un Dios que, a pesar de que ellos se apartaban de sus caminos, siempre estaba con ellos. Un Dios que se manifestó a Moisés, un Dios que se manifestó a Josué, un Dios que se manifestó en el tiempo de los jueces. Y precisamente en esa época vamos nosotros al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11,
Y vamos a ver allí la vida de una mujer que tenía todo, tenía amor, tenía un marido, tenía una familia, mas sin embargo no poseía lo que su corazón deseaba, una descendencia. Esta mujer se llamaba Ana y estamos remitidos a aquella época, pero con el mismo Dios que está presente con nosotros hoy. ¿Y qué hizo esta bella mujer de corazón? Entregar su aflicción, su necesidad. Dice en la escritura que ella estaba en opresión, en oprobio. ¿Por qué? Porque a pesar de que tener todo, una buena posición, no le hacía falta nada. Mas sin embargo, a pesar de tener todo lo que exteriormente cualquier mujer podría desear, había algo en su corazón. Y cuando nos falta algo, lo que nosotros hacemos regularmente es quererlo buscar en el exterior. Así como esta mujer probablemente lo buscaba en su esposo, que le diera un hijo, pero su esposo no podía conceder solo lo que estaba en su mano hacer. En este caso, lo que ella pedía solamente estaba en manos de Dios. Y vamos a encontrar un detalle curioso, cómo ella no solamente pide para mitigar su aflicción o su necesidad, entregándose a Dios, sino que lo dedica al Señor. Y todo aquello que nosotros dediquemos a Dios de corazón, tendrá su propósito y cumplirá aquello para lo cual fue entregado a nuestra vida. Versículo 11 del primer libro de Samuel, el capítulo 1. Entonces ella, dice Ana, hizo voto. ¿Por qué? Porque el Señor había cerrado su matriz. Y cuando el Señor cierra, puede cerrar los cielos, puede cerrar la matriz, puede cerrar la bendición económica, puede cerrar muchas cosas. Pero cuando Él cierra algo, una puerta, es porque está diseñando o previendo que una puerta mayor habrá de abrirse, que un cielo mayor habrá de derramar lluvia sobre nosotros. Ese es nuestro Dios. Cuando cierra es porque tiene un propósito mucho más grande, mucho más alto para nuestra vida. ¿Y a qué nos orilla la aflicción, a la necesidad? Independientemente de lo que tengamos, como en el caso de Job, lo tenía todo, pero había algo en su corazón que tenía que ser satisfecho. Ana lo tenía todo, un marido comprensivo, un esposo bondadoso. Sin embargo, había algo en su corazón que nada podía llenar, sino solamente Dios. Y muchas veces nos podemos sentir así nosotros. Lo tenemos todo, pero hay algo que solamente Dios puede llenar. Ese vacío que solamente Dios puede satisfacer. ¿Qué es lo que hizo Ana? Si nosotros vemos su situación en relación al Salmo, veríamos que se encorvó, es decir, se humilló delante de Dios. Estaba afligida. Y es lo que viene. Sobre la aflicción viene el encorvarse, el debilitarse, pero ahí es cuando encontramos, si nos dedicamos a Dios y dedicamos aquello que es nuestro deseo a Dios, entonces Dios nos levanta. Versículo 11. Entonces ella hizo voto, y el voto es un compromiso, es un dedicar de corazón, es todo lo que tengo, entregarlo para Él y yo hacer un compromiso que voy a cumplir. Si tú me concedes, Señor, yo te voy a entregar esto a ti. Voy a dedicarme, voy a consagrarme a ti. Hizo voto y dijo, oh Yahweh de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, notemos que se pone delante de Dios. Si tomas en cuenta, no hay una exigencia, no hay un reclamo por la situación de vida que ella tiene. Si tú lo tomas en cuenta, en otras palabras, si tienes a bien voltear tu mirada sobre esta tu sierva en aflicción, tradúcelo a otro género masculino, sobre este tu siervo en aflicción. Si tú tomas en cuenta, Señor, lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy sufriendo, lo que otras mujeres no ven, porque a otras mujeres ven que tengo un marido comprensivo, pero no ven cuál es la aflicción de mi corazón. Pero tú que la ves, si tú la tomas en cuenta, Señor, y te acuerdas de mí. Ella pensaba como si el Señor se hubiera olvidado de su vida. Y te acuerdas de mí. Y no olvidas a tu sierva. Y concedes a tu sierva descendencia de varón.
Era lo que ella pedía para quitar en aquel entonces del contexto social económico de Israel ese oprobio. Si tú concedes a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh. Es decir, lo dedicaré a ti. Y aquí es donde encontramos la palabra que nos rige o que nos guía el día de hoy. Lo dedicaré a ti. Lo voy a entregar a ti. Me lo vas a conceder y yo lo voy a entregar. Lo voy a depositar en ti para que tú hagas de él lo que tú desees, Señor, en el propósito del voto que he ofrecido. Yo lo dedicaría a Yahweh todos los días de su vida. Y no solamente se compromete a dedicarlo, sino que dice ella, y no pasará navaja sobre su cabeza. En pocas palabras, número 6, el voto de Nazareo, lo voy a consagrar a ti, va a vivir para ti, será para ti, no será para mí, lo entregaré a ti, Señor. Ella oraba prolongadamente, dice la Escritura. ¿Y cómo oraba? Inclinada, encorvada. Hasta se pensó que estaba en una situación no muy apropiada orando en el templo, pero era la aflicción de su corazón. Cuando ella pudo recibir de parte de Elí el sacerdote, en este caso, cuando él le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que has pedido, ni siquiera estaba en manos del sacerdote. Ella solamente se acercó a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a las congregaciones, nos acercamos no para que el hombre pueda resolver una necesidad, sino para que el hombre solamente nos diga que el Señor te conceda lo que tú has pedido. Por eso cada vez que nosotros nos acercamos a un lugar donde otros se congregan para buscar al mismo Dios, llegamos con un corazón sincero porque sabemos que ahí está la casa de Dios, que ahí Dios se manifiesta, rogamos, pedimos, nos vamos en paz. Hermano, hermana, Ana no se fue en ese momento con un bebé en su vientre, se fue solamente con una promesa y ni siquiera dada por Dios en ese momento, porque no recibió una voz de Dios que le dijo, te lo daré, te lo concederé. El sacerdote solamente le dijo en un deseo expresado de su buena voluntad que Dios te conceda, porque lo que has pedido ni siquiera está en mis propias manos. De Yahweh es dar la vida, de Yahweh es proveer una descendencia de varón, pero lo más importante, que cuando ella se dedicó, se entregó, se fue en paz en su corazón. Y eso es lo más importante, en ocasiones parcialmente, que nosotros entregamos nuestra aflicción y ya no estamos encorvados, ya no estamos con aquel peso, con aquella aflicción en nuestra alma, nos levantamos. No llevas un bebé todavía en tu vientre, ni traes todavía el bebé en tus brazos, pero llevas la paz de Dios y esperas en Dios a lo que Él quiera hacer y cumplir ese propósito. Lo dedicas, pero lo hermoso es que cuando nosotros dedicamos algo a nuestro Dios, todo lo que depositemos en Él, nada se perderá, tendrá su recompensa, tendrá su respuesta a su tiempo. Dice la Escritura en el versículo 18 que ella ya no estaba triste. Y es lo que ocurre cuando nosotros vamos a Dios, cuando vamos a su palabra, cuando nos refugiamos en Él. Por eso cuando estés triste, refúgiate en Dios. El que está triste, haga oración, dice el apóstol Santiago. Y es lo mismo que sucedió con Ana. No podemos estar tristes sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que aunque no conceda inmediatamente lo que nosotros hemos pedido, nos vamos en paz porque hemos descargado nuestra necesidad en Él. Y es una necesidad justa, es una petición santa, no es una petición que va complaciendo mis deseos o necesidades, sino sencillamente el deseo de toda mujer. Ella quería tener una descendencia de varón, quería sentirse madre, quería sentirse mujer, quería sentirse no solamente esposa, quería un hijo y le pedía al Señor. Y así es como, llegado un tiempo, dice la Escritura en el versículo 19 que Yahweh se acordó de ella. No es que Yahweh la haya olvidado, sino simplemente llegó el tiempo en que Él habría de responder a esa petición. Pasó un tiempo, ella no se dio cuenta, dice el versículo 20,
Y aconteció que Ana concibió, y dice la escritura muy claramente, yo le doy la versión pechita, a su debido tiempo dio a luz a un hijo. ¿Cuándo llegará el tiempo en que Dios habrá de conceder aquella petición? Llegará a su debido tiempo. Ella solamente descansó en Dios como tenemos que descansar nosotros. ¿Cuándo vendrá el Cristo por nosotros? A su debido tiempo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Estar en paz, buscar a Dios, descansar, levantarte después de la oración y salir con gozo y entusiasmo, porque nada cambió para ella en aquel momento. Las cosas siguieron igual. Su compañera tenía sus hijos, seguía cuidándolos, seguía jugando con ellos, seguía instruyéndolos. Ella no, pero llegado el tiempo Dios le concedió y le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios. Dios ha escuchado, porque se lo había pedido a Yahweh. Y después de esto, aquella mujer llegó, pero la mujer que llegó otra vez al templo no fue la misma mujer que estaba encorvada orando. Ya no fue la misma mujer que tenía una apariencia de estar ebria, según la opinión del sumo sacerdote. Quizá el sumo sacerdote, a lo que se ve en el contexto, ni siquiera sabía quién era aquella mujer. ¿Por qué? Porque venía radiante. Ahora venía a entregar, a dedicar aquello que Yahweh le había concedido. Y entonces en el versículo 26 vas a notar cómo Ana dice a Elí: yo soy aquella mujer. Por si no recuerdas, Elí, yo soy aquella mujer que hace tiempo estuvo aquí y que tú pensaste que yo estaba en otra condición, pero mira lo que ha sucedido. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando respecto a este niño ante Yahweh. Yo oré y Yahweh me ha concedido la petición que le hice. ¡Qué hermosura! Lo que nos hablaba nuestro hermano César, la oración. Yo oré. Lo que no pudo hacer el Cana, lo que no pudo hacer nadie, ni la ciencia médica hoy, lo hizo nuestro Dios. En su tiempo, ¿cuántos buscan en la ciencia médica algo que solamente Dios puede conceder? Hermana amada, y si es el deseo de tu corazón en lo particular, ¿qué es lo que podemos hacer? Sea un hijo, sea una hija, sea un asunto en lo particular, dejarlo en manos de Dios y a su debido tiempo. Cuando menos piensas, despertarás un día con una vida en tu vientre. ¿Por qué? Porque Yahweh te lo habrá concedido, así como le ha concedido a otras mujeres. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Yahweh ha concedido la petición que le hice. Por tanto, el compromiso del voto que había hecho y que el versículo 11 nos remite en contexto para entender el voto. Por tanto, yo también lo dedicaré a Yahweh todos los días que él viva, porque se lo pedí a Yahweh. Entonces ellos, ¿qué dice la escritura? Adoraron a Yahweh. Es decir, reconocieron a ese Dios que les había entregado y ellos lo dedicaron a él. Después de eso, la vida de Ana es una vida llena de satisfacción, no solamente de la felicidad temporal que le rodeaba, sino la felicidad que provenía en Dios. Y después de eso, de la adoración, vino la exaltación, cuando ella dice: mi corazón engrandece al Señor. Nadie hay como Él, tan poderoso y santo como nuestro Dios. Él protegerá, versículo 9 del capítulo 2, los pies, veo el tiempo, Él protegerá los pies de sus santos. Y ese es nuestro Dios, que cada mañana, cuando nosotros dedicamos todo lo que tenemos, nuestro deseo, nuestro anhelo, Él lo hace prosperar y lo toma para no solamente ser escuchado Él por una mujer, sino que a través de Samuel Él cumple el propósito y el pueblo de Israel es llevado a escuchar la voz de Dios a través de la dedicación de una voz que pidió ser escuchada. Y esa voz que pidió ser escuchada se trasladó después a todo un pueblo que, anhelando escuchar
La palabra de Dios vino y por medio de Samuel Dios envió esa palabra. Nadie sabe que una petición, lo que habrá de ocurrir con una petición elevada, dedicada a Dios, a dónde va a ser conducida, a dónde va a ser llevada, a dónde va a ser trasladada. Por lo pronto, hermano, nosotros en esta mañana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si la necesidad que tú tengas en tu corazón, el deseo genuino, sincero, santo, lo elevamos en manos de nuestro Dios y que en el tiempo determinado por Dios, Él lo conceda si así es su voluntad. Si te parece, dedicados, consagrados a Dios, levanta tu cabeza, quítate el peso de esa aflicción y pide a Dios que Dios puede conceder. Dios puede concederte un hijo, lo puede conceder. Dios puede liberarte de alguna situación de aflicción y depresión, Dios puede hacerle. Pidamos pues que nuestro Dios es amplio en sus respuestas y poderoso para responder. Oramos rogándole esto a nuestro Dios. Padre, estamos aquí, cada uno de nosotros, necesitados. Este día, Señor, quizás nos podemos sentir como Ana, en una situación muy particular. ¿Qué es imposible para ti? Nada, Señor. ¿Qué hay que no podamos acercarnos a ti, rogar y pedir? Señor, cada uno de nosotros allá donde se encuentre, en su casa, meditando en esta palabra que tú nos das a través de la Escritura, nos acercamos como Ana. Concede, Señor, la petición de esta mujer, que el Señor te conceda conforme has pedido. Dedícalo a Dios, conságralo a Dios y en su debido tiempo la bendición vendrá. En su debido tiempo la luz irradiará en tu vientre. A su debido tiempo la respuesta de Dios se manifestará. Y aquel varoncito será llamado Samuel. ¿Por qué? Porque Dios te ha oído. Entonces tu boca se llenará de risa, tu lengua de alabanza, y engrandecerás al Señor que protege tus pies desde que llegaste a rogarle y desde que regresaste a agradecerle. Ese es nuestro Dios, que nos doblamos ante Él, Él nos levanta, regresamos afligidos y regresamos en pleno gozo y entusiasmo. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición en este día. Yo te ruego que concedas a cada uno de nosotros la petición en su debido tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. El Señor les haga vivir en gracia y en bendición. Les dejamos porque algunos salimos ya rumbo a nuestros trabajos o a dejar a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga, les amamos. Si Dios quiere, nos vemos a la noche nuevamente. Si Dios quiere, nunca dejemos de buscar, de buscar, de buscar y de buscar. Dios los bendiga.